Buenos días, ¿cómo estamos? Gloria a Dios, bendito Señor Padre Santo. Vamos a iniciar nuestro servicio, primeramente orando, pidiéndole al Señor dirección. Señor Padre Santo, te damos gracias, bendito Señor, porque nos permitiste un día más abrir los ojos y ver cómo te manifestaste en nuestras vidas y cómo nos da, Señor, la luz que necesitamos para seguir en tu camino. Padre Santo, te pedimos que nos guíes en todo instante y en todo momento por medio de tu Espíritu Santo, que nos des un espíritu de discernimiento para que esta palabra pueda fluir, la podamos entender y podemos ponerla en práctica en esta guerra espiritual que tenemos todos los días. Padre, te pedimos por las necesidades de cada uno de los siervos que están escuchando, que están en esta ciudad de refugio. Tú los conoces, Señor, tú conoces sus necesidades. Manifiéstate, Señor, grandemente en sus vidas. También, Señor, te pedimos por todo aquel que está pasando por enfermedad, por tribulación, para que te glorifiques y toques su corazón. Que en todo instante y en todo momento tome control tu Espíritu Santo en esta enseñanza, Señor. Que sea magistral, como tú siempre lo haces. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces iniciamos con la imagen. Y la imagen dice que la bendición de Dios nunca te falte. Amén. Dios en todo tiempo y en todo momento siempre nos ha bendecido. Siempre nos ha bendecido. Dios se manifestó desde antes que naciéramos nosotros. Siempre ha estado presente. La imagen la pueden ver ustedes y a la vez está oscura, porque así llegó Dios a nuestra vida. Nosotros vivíamos en la oscuridad aún no sabiéndolo. Por eso está así como oscuro, llegando la luz. Y la luz, cómo nos ilumina. Y cuando nosotros cuando el Señor toca esa parte sensible que Él hizo en nuestras vidas, que Él hizo en esa genética, nosotros queremos buscar esa luz. Así es que Dios nos bendice grandemente y nos bendice de gran manera, que Él ha planeado el plan perfecto. Por eso es importante, cuando estábamos ahorita en la adoración, de un lugar más grande y más alto, es estar a los pies de ti, Señor. Es como someter el orgullo para poder llegar a la presencia de Dios. Y eso solamente lo vamos a lograr por medio del Hijo de Dios, por medio de la salvación. Dios nos ama muchísimo, que Él siempre ve la manera de cómo bendecirlos, y en la Biblia nos habla de muchas formas de cómo Él se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Y se manifiesta cuando nosotros tenemos esa necesidad de Él. Entonces lo primero que levantamos es el brazo y decimos, así como lo dijo Pedro: sálvame, Señor. Entonces lo que Él desata sobre nosotros, sobre esa bendición, son cuerdas de salvación. Cuerdas de salvación que a veces nosotros no las notamos, pero que ahí están. No significa que no están, y no significa que no nos bendiga, simplemente que nosotros todavía no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque todavía hay barreras que no se han roto. Y no es porque no se deban de romper, simplemente porque no las notamos. Déjenme ir avanzando. De tal manera que cuando el Señor nos bendice y llega a nuestras vidas, llega la luz. Llega la luz. Y la luz es lo más maravilloso, porque entonces ya no andamos caminando en oscuridad. Amén. Déjenme ver por qué no quiere agarrar esto, pero algo le...
no sé qué sea, pero déjenme ver, a ver, alguien que me ayude. Que ya le puse el verdecito aquí. Ok, entonces cuando llega la luz, pues entonces realmente, ¿cómo es que llega la luz a nosotros? Pues llega mediante la presencia de Dios. Así es como llega la luz. Esa luz se manifiesta en nuestras vidas. Y cuando se manifiesta en nuestras vidas, lo hemos escuchado, es cuando Dios toca nuestra puerta. Amén, amén. Cuando hemos sido alcanzados. Porque antes de eso estábamos, ¿qué? En oscuridad, recibiendo bendición, pero estábamos en oscuridad. Y el Señor nos brindaba luz. Pero esa luz, nosotros, parte de nuestro cuerpo, parte de nuestra alma era alejarnos de Dios. Sí escuchábamos que nos hablaban de Dios, pero nosotros decíamos, sí conozco de Dios, sí yo sé de Dios, pero no quiero ser tan religioso. ¿Sí me explico? Sí, va a llegar un momento y entonces pues sí voy a buscar más de Dios, pero no significa que yo no busque de Dios y que no crea en Dios. ¿Sí me explico? O sea, sí sabemos y la bendición siempre está ahí, pero nosotros nos negamos a que seguir avanzando. Pero ¿cómo es que nos llega? Mediante la palabra. Mediante la palabra de Dios nos llega. Y nos llega de esa manera. Pícale ahí enseguidita para que sea la imagen. Entonces, ahí vemos cómo la palabra llega por medio del Espíritu Santo. Amén, amén. Porque es la palabra la que nos llega a nosotros y nos abre el panorama. Y pareciera que decíamos, se hizo la luz. No, es que la luz siempre estuvo ahí. Por fin podemos ver. Pero todavía ahí, nosotros como que todavía nos negamos y todavía leemos la palabra y de alguna manera queremos que se vaya razonamiento, pues, humano, que nos convenzan, porque no me queda claro. Porque lo que yo recibí por fuera es diferente a lo que yo estoy escuchando hoy. No, eso no me enseñaron. ¿Me explico? Amén. Entonces, vamos avanzando y cuando nosotros realmente empezamos a confiar en la palabra, a creer en la palabra, entonces, le picas por favor. Entonces, somos llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, entonces es el fuego del Espíritu Santo que llega a nuestras vidas y es el fuego que consume toda iniquidad, toda maldad, todo aquello que no fue sembrado por Dios. Y al no ser sembrado por Dios, entonces, pues Él lo que quiere es que permitamos que el Espíritu Santo entonces obre en nuestras vidas. Pero para eso, lo vimos en una prédica, en una enseñanza, tenemos que permanecer callados. Tenemos que permanecer callados para poder someter la carne y entonces poder recibir el fuego consumidor, bautizados en fuego y en el Espíritu Santo. Entonces, cuando somos bautizados en el fuego y en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el que se va a manifestar. Y al manifestarse entonces, pues entonces nos damos cuenta que desde hace mucho tiempo el Señor nos ha bendecido grandemente. Y eso nos lleva a la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a iniciar una nueva temática. Ya terminamos los últimos tiempos, ¿verdad? Donde había tiempos peligrosos y había 8 características. ¿Amén? Así es que hoy iniciamos una nueva enseñanza. Y esta nueva enseñanza es cómo Dios nos bendice por medio de cuerdas. Las cuerdas con las que Dios nos bendice. Nos bendice. Nos bendice. Bendito bendice. Señor.
Vean cómo Dios me bendice con cuerdas de amor, cuerdas de bendición, muchas cuerdas. Así es que el Señor nos bendice, y lo primero que Él quiere que nosotros acudamos es a tener esa coinonía. ¿Cómo voy a tener esa coinonía? Mediante la palabra. Para eso, pues vámonos a la palabra es la que nos va a dirigir, y vámonos a 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, y dice así. Me voy a ir un poquito rápido porque de repente me voy a detener en explicar. Y dice la palabra: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. El 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cómo nos bendice Dios? Primero que ¿cómo nos dice? Enseñándonos cómo. Por eso dice, la palabra de Dios, o sea, la Biblia, dice, la palabra de Dios la hizo Él. Él la escribió, por eso dice inspirada. Él guió a muchos personajes para que por medio del Espíritu Santo escribiera lo que Él les decía. Por eso es inspirada por Dios. Y luego dice que es útil. ¿Tú quieres saber cómo ser papá? ¿Tú quieres ser como ser mamá? ¿Tú quieres saber cómo es hija? ¿Tú quieres ser como es un hombre, una mujer, un hombre de Dios, un buen vecino, un buen hermano, un buen ministro, un buen pastor, un buen sacerdote, un rey? Ahí dice la palabra. Por eso dice que es útil para enseñar. ¿Dónde vas a recibir la enseñanza? En la palabra de Dios. Dice para qué, pero también te sirve no nada más para enseñarte, porque también te va a enseñar a qué, a reprender. ¿Y qué vas a reprender? Todo lo que fue sembrado y no por Dios. ¿Cómo reprenderlo? ¿Cómo quitarlo? ¿Para qué? Para corregir, para entonces ir por el camino de Dios, por Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no lo que yo escogí, ¿me explico? Amén. Entonces dice, para instruir en justicia, en la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? No lo que yo considero, o lo que debería de alguien, o yo mismo, que no me considero con el derecho a. ¿Sí me explico? Si no es la justicia de Dios, ¿cómo entonces corregir para instruir en la justicia de Dios? Al fin de que el hombre y la mujer de Dios, porque dice hombre o mujer de Dios, hombre y mujer de Dios que busca de Dios, que busque esa dirección por medio de la palabra. Ese hombre, mujer de Dios, que todos los días desde que se levanta se pone la armadura. Amén. Pero no se pone la armadura a medias, sino se la pone completa. Y utiliza la palabra de Dios. Entonces dentro de la armadura de Dios viene la palabra. Viene una palabra que sirve para defenderte, pero también para atacar. ¿Qué es la palabra de Dios? Que es la espada. Pero también viene la oración, que también sirve ¿para qué? Para defenderte, pero también ¿para qué? Para reprender, para atacar, para corregir, ¿me explico? Y va acompañada del ayuno, porque ahí dice la palabra que hay géneros y hay o en otras traducciones dice que hay tipos de demonios, de espíritu, que no salen nada más con oración, sino que tienen que ser con oración y ayuno. Entonces va acompañado de la otra arma, que si se acompañan todas las armas, toda la armadura de Dios, incluyendo la oración y el ayuno, tenemos la victoria. Pero eso dice la palabra. Amén. ¿Por qué dice? Dice, ¿para qué? Dice que a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque nos parecemos a Jesús.
Somos guiados por el Espíritu Santo. No somos nosotros que nos creemos perfectos, sino es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. No somos nosotros los que somos los perfectos, sino el Espíritu Santo que obra en nosotros. Amén. Amén. ¿Equipados para qué? Para toda buena obra. No toda buena obra que yo considere, sino toda buena obra que ya hizo Dios de antemano y que viene en la palabra de Dios. No es lo que yo estoy considerando, sino lo que dice la palabra. Amén. Amén. Vámonos al Salmo 119, 60. Dice así en Jubileo 2000. Dice: el principio de tu palabra es la misma verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces aquí dice bien claro, el principio de tu palabra es la misma verdad. O sea, desde que nosotros iniciamos tomando toda la palabra de Dios, tanto el antiguo como el nuevo pacto, es la verdad. La verdad nos hace libres. Amén. Su pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra. Por eso la palabra nos hace libres, porque es verdad. Amén. Amén. Dice: y eterno es todo juicio de justicia. En la palabra de Dios dice que va a haber un juicio. Y qué mejor que sea el juicio en el tribunal de Cristo, porque nosotros hemos recibido a Cristo y Cristo es el que va a hablar por nosotros, porque ya se lo entregamos, porque recibimos salvación de Cristo. Él ya pagó por ti y por mí. Amén. Entonces vemos bien que es bien importante. Ahora, dentro de esta temática que vamos a estar escudriñando por medio del Espíritu Santo que nos va a guiar para que toque las fibras sensibles de nuestra alma, ver qué estamos haciendo, qué nos falta para poder seguir avanzando en el camino del Señor. Para eso vamos a ver 13 cuerdas. Son las siguientes: cuerdas de salvación, cuerdas de pureza. Si no alcanzan a apuntarlas, no se preocupen, porque vamos a hablar cada una de ellas. Cuerdas de escape, cuerdas de ensanchamiento, cuerdas de unidad, cuerdas musicales, cuerdas de restauración, cuerdas para ofrendar, cuerdas de misericordia, cuerdas para enviar, cuerdas para transitar en el desierto, cuerdas de medir y la última, cuerdas de amor. Ok, vámonos entonces para ir avanzando en la primera, cuerdas de salvación. Vámonos a la primera. Cuerdas de salvación. Ahora vámonos a la palabra de Dios, a la fuente. Josué 2:18. Palabra de Dios para todos, de la Biblia. Vámonos a la palabra entonces. ¿Qué dice la palabra? Pero cuando volvamos a este lugar, tienes que atar esta cuerda roja a la ventana, y tendrás que reunir a toda tu familia en tu casa, tus padres, tus hermanos y todos los demás. Está hablando entonces de cuerdas de salvación. Pero aquí le está hablando a un personaje de la Biblia, y ese personaje se llama Rahab. Es una mujer, Rahab. Repito, pero cuando volvamos a este lugar, tienes que atar esta cuerda roja a la ventana, tendrás que reunir a toda tu familia y en tu casa, tus padres, tus hermanos y todos los demás.
Ahora, al hablar de esto tendremos que regresarnos un poquitito en la historia. Estamos hablando que esta mujer vive en Jericó. Y Jericó es una de las primeras ciudades de Canaán, donde Dios dijo que iba a entregar la tierra de Canaán en heredad a los hijos y a las hijas de Dios. Amén. Entonces estamos en la primera ciudad, pero para eso tenemos que conquistarla, pero bajo la dirección de la palabra de Dios. Eso es lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Bajo la dirección de la palabra de Dios, no en nuestro sentido común. Rahab es una de los habitantes que viven dentro de Jericó. Podemos ver ahí la ciudad de Jericó. Esta ciudad de Jericó es figura del mundo, pero es figura también de nuestra alma. Pero para eso tenemos que conquistarla. Significa que Rahab vive dentro de Jericó, y Rahab se siente, y todos los que viven en Jericó se sienten protegidos dentro de la ciudad de Jericó. ¿Me explico? Todos se sienten protegidos. ¿Por qué? Porque es una ciudad amurallada, donde se han levantado fortalezas. ¿Sí me explico? Pero levantaron, fíjense, levantaron fortalezas. Ahorita que yo estaba ahí en oración, el Señor trajo a mí un pensamiento y me puso dentro del contexto. Me dijo: mira, tú eres figura de Rahab, pero ponlo en un contexto donde te voy a mostrar para que te quede claro. Y me mostró hace alrededor de unos 50 años. Y entonces me mostró cómo mi papá empezó a construir la casa donde viven mi mamá y mis demás hermanos. Y empezó como parte de la barda junto con la casa. Empezó a construir y levantar. Y yo miraba que él iba construyendo, y cuando lo hacía con la cuchara de albañil, yo me acuerdo que aventaba la mezcla y le hacía así, y todas iba quedando bien suave. Quizá como le iba haciendo, y todas iba pegando, y luego le hacía con un pedazo de madera y le rascaba, y luego le volvía a dar con una flota, y de tal manera que quedaba parejito. Entonces pues yo le dije: pues esto es fácil, ¿verdad? Ya vi. Cuando mi papá trabajaba, pues una persona asalariada, él trabajaba todos los días y nada más se dedicaba a la casa los fines de semana o cuando llegaba después de trabajar, que sería 5:30, 6 de la tarde. Entonces pues yo dije: pues para cuando venga mi papá, lo voy a sorprender, voy a emplazar yo la pared para que se dé cuenta que pues, porque uno busca el reconocimiento, y sin querer y a la vez queriendo, porque eso es lo que estoy recibiendo, también abonar parte de lo que es la fortaleza. Entonces yo le empecé a hacer con la cuchara y todo se caía. Apenas levantaba la cuchara y apenas le iba a hacer así, ya todo estaba en el suelo. Pues resultó que ya se me iba a echar a perder la mezcla. Ahora me iba a ir peor, porque iba a echar a perder el material, ¿verdad? Y todo lo que yo había pensado que iba a ser lo correcto, iba a ser todo lo contrario, y me había salido todo mal.
entonces se me prendió el foco. Dije, aquí está la idea, ¿verdad? Y entonces metí las manos en unas bolsas de hule y me las amarré aquí de la muñeca, y entonces agarré la mesa y con la mano y se empezó a quedar bien suave y toda se quedaba ahí. Entonces dije, pues ya le agarré y empecé a aventar y a rasparle, y quedó bonito, ¿verdad? Ya tiene más de 50 años lo que yo hice, y ahí está todavía. Significa entonces, si yo estoy hablando de, ya regresándome a la palabra de Dios, como yo también, Rahab, que esta mujer también edifica, igual que todos los demás, también levantó fortalezas, aprendió de los antepasados. Yo aprendí de lo que me enseñaron y también levanté fortalezas, y ahí están todavía, en lo físico, pero también en lo espiritual lo hice. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando estamos hablando de una ciudad fortificada, significa que fue levantada por todos, primero por los antepasados que nos enseñaron cómo, y que nosotros, para también ser parte de, hicimos nuestra parte, también le levantamos capitas. Por eso cuando llega el Señor a nuestra vida, nosotros nos es difícil recibir la bendición. El Señor toca y nosotros, entre más años tenemos, más nos amachamos en nuestro orgullo. Porque en nuestro orgullo me mostraba el Señor y me vieron las lágrimas, porque decir, ¿cuántas veces no pude yo haber recibido, ya estando en el camino del Señor, bendición tras bendición? Porque era tanto mi orgullo que yo quería entender cómo, a mi modo, que me explicaran para poder comprender, porque había mucha rebeldía, mucho orgullo. Por eso es difícil cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, que no hay un lugar más alto, porque cuando nosotros somos orgullosos siempre queremos estar en un lugar más alto, ser reconocidos. Y puedo ser reconocido por lo que hago, pero también puedo ser reconocido como papá o como mamá o como hermano mayor. Ser reconocido por el orgullo, para que vean que soy bien buena onda. ¿Quién es el mejor papá? Pues yo, ¿verdad? Soy mejor que mi esposa, ¿verdad? Yo soy más suave. Pero resulta que no es así. ¿Por qué? Porque yo busco un lugar más alto, no ser papá, sino ser reconocido, que soy más bueno. O sea, soy más barco. Realmente no hago las cosas que Dios manda, ¿me explico? Y en muchas cosas, entonces es difícil que yo me someta. Por eso el lugar más alto es estar en los pies de Dios, ahí a sus pies, doblando rodilla, diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Pero no nada más decirlo, sino lo hago, Señor, busco de tu presencia para que tú me guíes. Entonces, cuando hablamos de Jericó, estamos hablando entonces que llegó Dios a esa ciudad. Llegó. Y dice que entonces envió a 2 espías. Esos espías son los que vinieron y nos dieron la palabra. Son los que se acercaron a nosotros. Esos son los espías, los que vinieron y nos hablaron de Dios. Pero claro, nosotros ya habíamos escuchado de Dios, ¿me explico? Amén. Todo silencito, lo Dios, Señor. Pero entonces habla de Jericó, es bien hermoso como, no voy a hablar de Jericó porque estamos hablando de las cuerdas de salvación, pero sí es necesario hablar de Jericó, de cuando menos una introducción. Estoy hablando y dice que 7 días para que cayeran las murallas. Amén. 7 días. 7 días donde Rahab vio al ejército de Dios. Ya había escuchado de lo que hacía Dios. Pero dice que fueron 6 vueltas. 6 vueltas que dio.
alrededor de la fortaleza, alrededor de la ciudad, alrededor de nosotros cuando todavía vivíamos en Jericó, o quizá todavía algunos vivamos en Jericó. Pero dice que a la séptima vuelta, dice que dio 7 vueltas. Y en la última, dice que todos gritaron con voz de trompeta, voz de guerra. Y sonó el shofar que llevaban los sacerdotes y las murallas cayeron. A veces es que no es importante, sí es importante, porque habla de 6 vueltas, y 6 vueltas significa el hombre, lo que siempre quiere hacer, pero tuvo que hacer 6 vueltas, pero en silencio. ¿Y por qué les enseñó? ¿Y por qué obedecieron? Porque estaban creyendo en Dios, y tuvieron que dar 6 vueltas en silencio, decirle, mira, no está pasando nada, pero tienes que estar en silencio. Y después otras 6 vueltas, pero ya no fue en silencio, fueron 7 vueltas el mismo día. 7. En sí, en total fueron 13 vueltas. Pero el 7 tiene un significado también. Amén. Ese significado de poder. De infinito. Significa que la presencia de Dios va a estar siempre. Amén. Y si se fijan, es importante, le dice Pedro, pero Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces 70. O sea que siempre, y significa que tú sometes el orgullo, porque el orgullo es el que no te permite perdonar. Y tú lo sometes, tú obedeces. Cuando tú obedeces la palabra, entonces viene el milagro, viene la salvación. Amén. Entonces cuando estamos hablando y le dice aquí, pero cuando volvamos a este lugar, tienes que atar esta cuerda. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Déjenme regresar. Pero cuando volvamos a este lugar, aquí a Jericó, aquí a tu casa, dice aquí, tienes que atar ¿qué? Esta cuerda. Esta cuerda que le están dando, esta cuerda roja a la ventana. No es una cuerda que ella ya tenía, sino le están dando una cuerda roja que tiene que estar a la ventana. Y tendrás que reunir a toda tu familia, a todos los que tú quieres o tú quieras que sean salvos. Amén. Amén. Así es que llegan los espías a la ciudad. Obvio que esa ciudad, incluyendo a esta mujer, Rahab, son personas que no buscan de Dios. Amén. Amén. Porque, ¿cómo se llamaba la ciudad? Mundalandia. No. Se llamaba Jericó, ¿verdad? Y Jericó viene del hebreo que se dice Jerico o Jericó. Y en griego, Lerichó. Pero también se le conoce como la ciudad de la luna. Porque era la diosa luna. Porque adoraban a la luna. ¿Cuándo la adoraban? Cada mes. Era repetitivo. Era cíclico. Significa que esta ciudad, y hablando de esta mujer, vienen mucho, cuando nosotros no conocíamos del Señor, venían muchos pensamientos cíclicos, recurrentes, que constantemente nos atacaban. No eres buen hijo, no eres buena madre, no eres buen hermano. Te venían muchísimos pensamientos así. Pero cuando vino el Espíritu Santo a nuestra vida, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón,
todo cambió, pero la forma cíclica siguió con flechazos. Significa que lo físico de Jericó se cayó, pero ahora necesitamos derribar lo espiritual. Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a lograr con oración. Y creyendo en la palabra de Dios, el querer como el hacer. Bendito Jesús, así es. También se le conocía como la ciudad de las palmeras. Así también se le conocía a Jericó, porque había un clima templado. Había muchas flores. También otros lo conocían con la ciudad perfumada, porque olía muy agradable. Recordemos que son la ciudad que va a entregar donde crece todo. Un lugar donde dice que estaba en una planicie, donde todo se daba en abundancia. Pero para eso se tiene que conquistar. Dios nos lo dio, pero tenemos que conquistar, tenemos que creer. Rahab creyó. Cuando llegan los espías a la ciudad, entran a la casa de la prostituta y dice: ay Dios, entonces Rahab era una prostituta. Sí, eso era, a la casa de esta prostituta. Pero obviamente que adentro de esa ciudad está lleno de personas que no adoran a Dios. Y el rey de la ciudad pues se da cuenta que hay dos espías, dos personas ajenas a sus habitantes. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues envía a buscarlos. Entraron dos personas que no son de aquí, tráiganmelas. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta mujer, esta prostituta, en ese lugar donde trabajaba, los esconde del ejército, pero pide en intercambio a los espías que su vida y la de sus padres, hermanos y sus familias sean perdonadas cuando conquisten la ciudad. Rahab, siendo una prostituta, se da cuenta que Dios es algo diferente a lo que ella conocía, y le cree. Y le cree. Y le pide que sí los va a ayudar, que sí cree, pero que también ayuden a su familia. Amén. Entonces dice aquí que para esconderlos del ejército pide a cambio que sea perdonada igual que su familia, y acceden los espías, y entonces ella los esconde. ¿En dónde? En su propia casa. Ahí los esconde. Pero para esto pues ellos le dicen: pero hay dos condiciones, Rahab. ¿Cuáles son? Pues la primera, que no nos delates, y que cuando Israel llegara a pelear contra Jericó, si dices que crees, te vas a mantener firme. Segunda, tendrás que colgar la cuerda. ¿Se acuerdan del versículo? Esta cuerda roja, escarlata, en la ventana de la casa de esta prostituta. Así es que cuando hablamos de esta casa, hablamos de esa ventana. Entonces estamos hablando de una cuerda, y esa cuerda significa la salvación. ¿La salvación de quién? De Rahab y de su familia. Para poder ser salvada tiene que haber creído. Por eso no lo va a delatar, porque está creyendo.
O sea que no va a hablar en contra de. Fíjense bien cómo está, Cuando tú estás recibiendo la bendición, dices, sí, vas a tener salvación tú y toda tu familia. Amén, Señor, gracias. Pero para eso no tienes que hablar en contra de Dios. Gracias, Señor. Es una condición. Entonces esto es figura de ¿qué? Esa cuerda es figura de Cristo. Por eso se llama la cuerda escarlata. Significaba que esa casa, todo el que estuviese ahí iba a ser salvada, no iba a morir. Amén. Amén, amén, amén. Oh, bendito Dios. Entonces estamos hablando que es algo bien importante, porque estamos hablando de estos elementos. Son elementos importantes de la salvación. Y el elemento es la cuerda escarlata. Ese elemento que es la clave, es el antídoto. Por esa ventana, ¿qué es lo que sucedió por esa ventana? Hubo un compromiso. Porque también por esa ventana fueron salvados los 2 espías. Por donde salieron los espías, no por donde entraron, sino por donde salieron. Amén, amén. Dios cuida, Dios protege. Amén, amén. Veamos qué dice la palabra. Josué, vámonos a Josué. Josué 2, 18 y 19, Reina Valera, renovada, 60. Y dice así: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se atreviese que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre vuestra cabeza, si mi mano no le tocare. Hay una promesa, hay un pacto. Se está haciendo un pacto. Dios en su palabra hay promesa, hay pacto. Por eso dice aquí que cuando tú veas las cosas que se están poniendo difíciles, mantente firme. Amén. Es que es bien curioso, porque el Señor llega, toca, te da la palabra por medio de los espías, y luego viene la duda. Es cuando, por eso te dice, mantente. Cuando tú estés viendo que viene la pelea, que viene la confrontación, no permitas que venga el miedo, que venga la inseguridad. Porque lo que yo estoy haciendo es que derrumbando todo obstáculo. Estoy derrumbando ¿qué? Jericó. Amén, amén. Todo lo que tú también levantaste lo estoy derribando. Amén. Pero tienes que creer. Tienes que creer y hacer lo que te corresponde. No lo van a hacer los demás. Es bien hermoso la palabra de Dios. Amén, Entró por la prostituta. Entró por la prostituta. Y tocó la puerta de la prostituta. Y ella lo aceptó y lo recibió. amén, Señor. Y lo escondió. ¿Sí me explico? Amén. O sea, lo guardó en su corazón. Mire, es bien maravilloso
Porque cuando podemos en el mundo escuchar eso y nos viene el pensamiento de cómo es una mujer prostituta, pero esa mujer es una mujer emprendedora que tiene todo un negocio, porque en el negocio que obviamente se lo enseñaron sus antepasados, ¿me explico? Porque ahí en su casa trabajaban sus papás, su mamá y sus hijos. Era su estilo de vida, su modo de vivir. Les iba bien, ¿sí me explico? Pero entró por una. Y no significa que no fuera mala, ¿me explico? Porque obviamente se vendía. Y cuando nosotros podemos escuchar de esa mujer, nosotros podemos decir, sí, ¿verdad? Los drogadictos, los alcohólicos y todo eso. Pero eso es figura de nosotros. Amén. Amén. Porque igual nos vendimos. Amén. Nos vendimos por quedar bien con alguien, por no hacer lo que el Señor manda. ¿Cuántas veces yo no hice lo que me correspondía como padre? Por ser monedita de oro, ¿me explico? Amén. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Me estaba prostituyendo. Lo que Dios mandó que yo como hombre tenía que hacer, no lo estaba haciendo. Claro que si yo lo pongo así, ay Dios, ¿verdad? Y luego estaba enseñando a edificar fortalezas de ese modo a los hijos. Que entonces aprendieran a que hicieran lo mismo que yo, se prostituyeran. Para quedar bien con los demás, lo que los demás esperan, ¿me explico? Y no lo que espera Dios. Entonces cuando viene esto, obviamente pues ante mis ojos y ante los ojos de otras personas, pues no soy digno. Pero estamos hablando de una ciudad fortificada, una ciudad. Pero nada más fue salva una persona. Una persona. Una prostituta que le creyó a Dios. Y fue salva ella y toda su familia. Gloria a Dios. Porque allí dice la palabra, aquí dice: reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y da la indicación, pero se tienen que mantener dentro de la casa. Porque si salen fuera de la casa, entonces será sobre su cabeza y no habrá culpa en nosotros. Pues, ellos salieron de la ciudad de refugio. Ellos salieron del lugar donde estaban protegidos. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Así es que es bien maravilloso porque estamos hablando entonces de esa cuerda, de este cordón que evita la destrucción que venga a nosotros y a nuestra casa o a nuestras casas. Porque desde el momento que es tocado, yo creo, soy salvo yo y mi familia, y si mis hijas y mis hijos ya están casados, son las casas también. Amén. 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 Si creemos, seremos salvos nosotros y toda ¿qué? Nuestra casa. Nuestra casa. Y vamos a ver qué dice la palabra en Hechos 16:31. Y dice: ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Aleluya. Amén, amén. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Amén, amén. Amén. Bendito Señor. Gracias, Señor. Ahora, hablando de la cuerda escarlata, de esta cuerda escarlata, lleva todo un proceso para poder hacer una cuerda.
no es así que un hilito o algo por el estilo. Tiene que soportar, tiene que ser resistente, tiene que ser hecho de materiales naturales. En la antigüedad, uno de los mejores tintes, porque estamos hablando aparte de que es una cuerda, primero confeccionarla, pero después el tinte. Uno de los mejores tintes rojos era extraído de los gusanos kermés. Y estos gusanos habitan en los arbustos, o sea, viven ahí en la región, en los arbustos del Mediterráneo. De ahí es donde viene el nombre carmesí, de carmés, de estos gusanos. Así es que este tinte de estos gusanos es soluble en agua y tenía un alto valor, y que se requería triturar el gusano para poder elaborarlo, poder tener una cantidad de tinte. Tenían que ser muchos gusanos para poder quedar entintada la cuerda. Comentamos que esta cuerda, pues para que estuviese lista, lleva todo un proceso de preparación y un proceso de tinte. Claro que cuando hablamos, esto es figura de Cristo Jesús. Cuando hablamos de la cuerda escarlata, que el color significa la sangre que derramó por nosotros. Amén. Pero que está soportando el peso. Ahora, cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando también porque Él, de alguna manera, en el Salmo 22, Él se pone como que Él es un gusano. Vemos que entonces en el Salmo 22 habla que es la figura de Cristo. En todo el Salmo habla de Él. Cuando yo lo estaba leyendo, decía: Señor, ahí realmente tú estás describiendo lo que tú sufriste en la cruz. Todo. Vean, todavía no estamos hablando del antiguo pacto, y ya estaba profetizado cómo Él iba a sufrir en la cruz. Nos narra ahí en todo. Por eso es figura, el Salmo 22 es figura de Cristo, de todo lo que pasó. Nos narra el castigo que recibió, sus vestiduras, cómo su cuerpo fue dañado. Y vemos que en el versículo 6 hace una declaración aquí en lo espiritual. Por eso hablamos que el Salmo 22 es figura de Cristo. Y veamos qué dice en el versículo 6. Dice aquí: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Está hablando de Jesús, pero se está comparando a un gusano, no un hombre. ¿Por qué? Porque fue machacado para sacar el color de Él, para que se desangrara, para que estuviese esa cuerda de salvación. Amén. Estuviese teñida por Él. Dice oprobio. Oprobio significa el deshonor, la deshonra y la vergüenza. Oprobio de los hombres. O sea, los hombres lo hicieron para deshonrarlo, para que tuviese vergüenza de lo que le estaban haciendo. Por eso lo crucificaron. Dice despreciado del pueblo. Lo vemos en el versículo 6. Ahora vamos a ver qué significa gusano en el hebreo. Y tiene el número 8438. El significado de gusano en el hebreo. El significado es el siguiente: es gusano rojo, carmesí, escarlata. Entonces estamos hablando que es figura de Jesús, que fue machacado como gusano.
para teñir de sangre y ser salvación para nosotros. Vamos al Éxodo 25:4, porque la palabra lo describe y dice aquí: tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra. Esta salvación, ¿a dónde llegó? A Jericó, a la casa de la prostituta. Ahí llegó la salvación, Rahab, por medio de la cuerda escarlata. Amén, amén. Esa era la señal, es una señal, es un distintivo. Es un distintivo que entonces fue anunciado. ¿Qué dice la palabra? Si se humillara mi pueblo, ¿qué más? Amén. Que se humillara mi pueblo, ¿verdad? ¿Cómo quiere entonces? Hay que derribar, el Señor está derribando Jericó. Amén. Toda altivez. Y entonces, si su pueblo se humilla, dice que Él nos va a exaltar. Amén. Él va a exaltar al que se humilla. Así es que Él es salvación porque Él murió por los muchos. Él murió por los muchos, aún los que no creen en Él. Pero cuando estamos hablando de salvación, tenemos que recibirlo. Significa salvación, significa que va a haber un juicio. Y Cristo va a interceder por nosotros, por eso es una salvación. Si yo no lo hago, si yo no recibo esa salvación, entonces me voy a ir al tribunal del gran trono blanco y dice que ahí no hay misericordia. Y obviamente al tobogán del lago de fuego, ¿verdad? Porque no hay misericordia. Porque nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, entonces tenemos salvación. ¿Por qué? Porque Cristo va a interceder por nosotros. Es la cuerda escarlata. Amén. Amén. Ahora es importante porque quienes cuelguen esa señal, ¿cuál señal? De que recibieron a Cristo en su corazón. Una cuerda roja en la ventana de su corazón. Significa que mi mentalidad, mi actuar ha cambiado. Amén. Dijimos que el corazón es el espíritu del hombre. Pero si yo estoy colgando la cuerda roja de salvación, entonces el Espíritu Santo está en mí. Ya no va a ser el espíritu que yo tenía antes, el espíritu de rebeldía, el espíritu de desobediencia, sino el espíritu de obediencia y de humildad. Amén. Gloria a Dios. Porque entonces ¿esto qué va a ser? Pues va a ser un testimonio, Amén, amén. una actitud que se va a notar a donde quiera que yo vaya. Significa que soy más que vencedor. Amén. Significa que he conquistado, no que conquistaron, sino yo tengo que esforzarme, tengo que creer en la palabra y conquistar la ciudad. No soy yo, es Él en mí. Cuando yo obedezco, las murallas se caen. Amén. Entonces ya no va a venir un pensamiento recurrente, cíclico, y va a querer hacer daño. Pero como estoy lleno del Espíritu Santo, se va a ir y va a regresar después. Amén. Pero tengo que conquistar eso y creer que eso se va de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Que toda herencia ancestral que yo recibí, que yo también aboné para que se hiciera más gruesa, las paredes fortificadas se cayeron en el nombre poderoso de Jesús. Desde el momento que yo estoy colgando esa cuerda de salvación, Amén. desde el momento que lo estoy recibiendo y que le estoy creyendo. Amén. 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 Para eso yo tengo que creerlo y declararlo. Gloria a ti, Señor. Porque miren, muchas veces les hemos preguntado, ¿crees en Dios? Y yo tengo, pues, más rápido que el rayo, ¿verdad? Sí creo. ¿Por qué más rápido que el rayo? ¿Ustedes han visto los relámpagos? Ah, ya salió el relámpago y ya estamos esperando el que truene. ¡Ay! Cayó el rayo. No, pues ¿desde a qué horas fue? ¿Desde a qué horas? Desde que salió la luz ya cayó el rayo. Lo que pasa es que hasta acá apenas llegó el sonido. Tenemos que ser más rápidos que eso. En cuanto lo vimos, lo hacemos. ¿Me explico? Amén, amén. En cuanto lo escuche, lo hago. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué vamos a declarar nosotros como hijos de Dios? Sí, yo creo en ti. Creo que solo tú me puedes salvar. Que a veces les decimos, di. Y les dan así, di. ¿No crees? Dilo. Sí creo. Por fin salió. Pero lo tengo que declarar. Declarar significa conquistar. Cuando yo lo creo es que estoy conquistando. Se está yendo el temor, la inseguridad, la incredulidad. Amén. Y eso viene de Dios. Te quita el yugo, te quita la cadena que traías en la garganta, que no podías hacerlo, y se cae y empiezas a sentirte ligerita o ligerito. Amén, amén. ¿Por qué? Porque pensábamos que habíamos edificado las fortalezas y estaban ahí protegiéndonos. No, estas estaban agarradas de nosotros. Así es que cuando se cayeron dijimos, ¿a qué pasó? Con razón yo no me podía ni mover. Con razón cada vez me sentía más inseguro o insegura. Amén. Con razón venía tanta depresión. Pues cómo no, pues todo lo que cargabas. Así es que es mucho mejor estar en los pies del Señor que estar arriba. No hay un lugar más alto que estar en los pies de Dios. Amén, amén, Señor. Es cuando yo confío en Él y se lo entrego. Sí, Señor, tú lo derrumbaste, Señor, y yo creo en ti. Amén, amén. Y esto que me cuesta trabajo te lo entrego en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Y se va de mi vida, y yo lo creo, y nunca más regresa. Y cuando vuelva otra vez el espíritu cíclico, ya no va a llegar a ti, porque todos los días te estás llenando de Dios. Todos los días estás orando. Amén. Entonces esta es una declaración. Cuando estamos diciendo, sí, yo creo en ti. Yo creo que tú puedes salvar. Creo que tú moriste por mí, por mis pecados en la cruz, para que yo sea perdonado de la destrucción. Entonces cuando venga el juicio, yo digo, Señor, yo soy salvo, yo te lo entregué todo, no guardé nada, Señor, yo no te oculté nada, todo te lo entregué. Cada que tú ponías algo en mí, yo iba y te lo entregaba rápido, no lo guardaba. Ahí cuando se junten para dar una vuelta y que sea provechoso el asunto, no, porque entonces significa que todavía hay una fortaleza muy alta que se llama orgullo. Y entonces yo digo que no hay un lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, pero lo digo, pero de que lo crees otra cosa. Y que lo haga, ¿me explico? Amén. Porque entonces me gozo de estar a sus pies, porque pues se lo entrego. Y no puedo decir, soy un gusano, ¿verdad? No, pues si Dios ya pagó por mí en la cruz. ¿Sí me explico? A veces me puedo sentir como gusano, pero no soy gusano, ¿verdad? Me puedo sentir molido, pero no es extremo, ¿verdad? Tiene que machacar o se muere. Y si algo yo tengo que matar, pues que sea el alma.
Todo aquello que Dios nos sembró, eso sí hay que matarlo, machacarlo, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Entonces estamos hablando de una declaración de fe. Amén. Amén. Ay, mi Dios. La salvación no es por lo que tú tienes, no es por lo que tú ganas, no es por lo que tú haces. Dijimos, es por gracia. Es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Es un regalo divino. Es un regalo divino. Algo que Dios te lo da. Por eso dice, yo morí por todos para el perdón de los pecados. Por eso cuando llega y toca, está hablando a mi corazón. No es por lo que yo he hecho, que me considere bueno o bello, porque tenga yo una destreza maravillosa, sino es por gracia. Es un regalo divino. Aun si yo no le creo, es un regalo divino, ¿no? Aquí no se trata si creo o no creo. Es un regalo divino. Si no lo creo es porque estoy dañado. El velo no se ha roto en mí para entrar a la presencia de Dios. No logro entrar ni al atrio, pero es algo que tengo que conquistar, Amén. porque el Señor ya me alcanzó. Desde el momento que me dieron una palabra o escuché una palabra de Dios, ya fui tocado, ya fui alcanzado, pero todavía me niego por mi altivez. Pero que el Señor ya entró por mí. Amén. Amén, amén. Desde el momento que entró a la casa de él, de Rahab, ya entró a su casa por todos. Pero primero está trabajando por ella, Amén. porque ella es la que creyó en su casa. Amén. Y ella lo único que dijo, Señor, si yo soy salvo, yo te pido que también mi familia. Y le dijo, la palabra dice que si tú crees, serás salva tú y toda tu familia. Pero tengo que creer. Dice, por eso dice, yo creo en ti, yo creo que tú moriste en la cruz. Amén. Si yo lo hago, entonces Él lo va a hacer con ellos, porque es una promesa y Dios cumple, siempre cumple. Amén. Amén. ¿Cómo estás en este momento, mi hermanito, mi hermanita? Así es que el único antídoto de salvación es recibir a Cristo en su corazón. No tiene que ver con qué, con mis acciones, con mis actitudes, ni de dónde vengo, ni a dónde voy, sino es recibir a Cristo en mi corazón. El modelo que está hablando la palabra de Dios es de una prostituta. Ese es el modelo. Quizás nosotros, cuando vimos a Jesús y lo vemos en la película, nos ponemos a llorar. Pero está diciendo, Él murió por mí, por ti. Pero Él vino, ¿por quiénes vino? Por los pecadores. Dijo, voy por los pecadores. Y nos pone por ejemplo, como ejemplo a Rahab, que creyó y puso esa cuerda de salvación, que es figura de Cristo. O sea, lo tomó y dijo, sí, me ato de Él. Tengo esta señal en mi corazón y mi familia también va a ser salva. Ahora a la familia le corresponde a cada uno de ellos, viendo el ejemplo de esta mujer, de decir, ha hecho cambios radicales. Y lo puedo notar porque ha cambiado. Imagínense ellos cuando vieron que toda la ciudad se derrumbó y no quedó ningún poblador. Los únicos que quedaron salvos, ella y su familia. Milagro de Dios. Amén. Amén.
Así es que es maravilloso, porque a veces el enemigo utiliza lo mismo que les hablaba de esta mujer de Rahab, la utiliza para bendecirnos, como ahorita la palabra nos está bendiciendo, diciendo, oh, yo no lo había visto de esa forma. Pero qué bendición. Pero hay quienes pueden ver esa palabra y decir, no lo merezco. Eché a perder a toda mi familia. Los metí en esto. Dios no me va a perdonar. Pero eso es un engaño del enemigo, que va a utilizar para que yo no me acerque a Dios, que no me siento digno o digna. Porque todavía oculto tengo cosas tan malvadas que hice que no las sabe nadie. No soy digno de que Dios haya muerto por mí. ¿Sí me explico? Amén. Pero Dios dice que murió por todos. Amén. Por ti y por mí. Amén, amén. Es un regalo de Dios, y es un regalo de Dios, entonces yo lo recibo con gratitud. Amén. Primero entender, es un regalo de Dios. No es algo que yo merezco. Es por gracia, Él me es un regalo. Pues entonces es un regalo, yo lo recibo. Amén. Yo lo recibo, ¿eh? Bendito Señor, gracias por este maravilloso regalo que tú estás poniendo en mi corazón, ¿verdad? Entonces yo lo recibo Amén. con gozo y con placer. Bendito Señor. Ahora yo no sé si los demás, los que estén viendo por fuera, porque aquí todos los estamos, ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Pero hay quienes no lo han recibido. Y si no lo han hecho, pues yo los invito a orar, ¿verdad? Amén. En este momento, como lo puedan hacer, puede ser de rodillas, sentado, o simplemente como puedan. Y decirle, Señor, reconozco que soy un pecador. Perdóname, Señor, por mis pecados. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Te recibo en mi corazón para salvación mía y de mi familia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, papito lindo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer la oración de salvación y vamos a ver a Proverbios 4:18 y dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta en pleno día. Y hoy es el día de salvación. Amén. Amén. La senda de los justos. Desde el momento que estamos recibiendo a Cristo en nuestro corazón y que nos estamos humillando, reconociendo su autoridad y su poder, entonces la luz va a entrar a nosotros, y dice que entra como la aurora, que va a ir aumentando. Amén, amén. El resplandor en pleno día. Y es Él en nosotros. Lo que está empezando, Él lo va a perfeccionar. Bendito Señor. Y lo que está empezando con nosotros también lo va a hacer con cada uno de nuestra familia. Bendito Señor. Porque yo le he creído. Amén. Amén. Hoy es el día de salvación. Amén. Maranata. Maranata significa el Señor viene pronto. Amén, amén. Amén y amén. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Gracias te damos, bendito Padre Santo, por esta hermosa palabra que hemos recibido, por esta cuerda de salvación, donde tú la pusiste, Señor, en mi corazón, en esa ventana de mi corazón, donde yo creo y deseo que mi familia también venga a tus pies, Señor. Con todo gusto y privilegio la seguiré mostrando a todo aquel que me vea, que vea esa luz que sigue permaneciendo en mí.
que esa cuerda de salvación permanece todos los días, que me voy a aferrar a ella, no la voy a soltar. Por el contrario, voy a estar al pendiente de que cada una de mi familia también se aferre a esta cuerda, porque sé que es una promesa, y sé que esta promesa y esta cuerda es larga y va a soportar el peso de toda mi familia. Gracias, bendito Señor, por la obra que tú hiciste en la cruz, por todo el sacrificio en obediencia al Padre. Gracias, Jesús. Gracias por haber permitido que mi familia y todo este cuerpo de Cristo esté salvo. Gracias, Señor. Yo sé que te vas a seguir manifestando en la familia de cada uno de estos siervas y de estos siervos, porque sé que es promesa y que es en tu tiempo, Señor. Y sé que cada vez que te manifiesta es porque tu presencia está con nosotros. Y hoy tu Espíritu Santo aquí está. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra tan maravillosa de bendición. Gracias por todo lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, por todo lo que te estás llevando y que no fue sembrado por ti. Te doy gracias, bendito Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con ustedes.